pastor, el buen pastor. No hace mucho salió una anécdota, una historia de Turquía, y que cientos de ovejas, siguiendo a su líder, otra oveja, se cayeron de un precipicio en Turquía oriental. 400 ovejas cayeron 15 metros a sus muertes en un barranco cerca de Irán. Y esas 4 ovejas que murieron, suavizaron la caída de otras 100 ovejas que también cayeron, pero que sobrevivieron. Los pastores de un pueblo cercano se habían descuidado de su rebaño mientras que comían su desayuno, dejando a las ovejas andar y vagar libremente. La pérdida a los pastores locales fue estimada a ser $74,000. Las ovejas no son criaturas inteligentes. Se caerán de precipicios, son indefensos, están sin dirección, no son fuertes, no son independientes, no se pueden limpiar. La mayoría de los animales se pueden limpiar. Las ovejas no se pueden limpiar. Las ovejas necesitan a un pastor. No pueden sobrevivir a solas. Hay caballos silvestres o salvajes, y hay hasta puercos que andan silvestres o salvajes, perros salvajes, pero no hay ovejas salvajes, porque no pueden sobrevivir, necesitan un pastor. Así somos nosotros, hermanos. En ambos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aunque no nos guste la descripción, la Biblia dice que somos ovejas. Y como ovejas, hermanos, no somos muy inteligentes. La verdad es que muchas veces somos muy tontos. Carecemos a veces de dirección en la vida. A veces nos desorientamos y nos perdimos y no podemos protegernos, y espiritualmente hablando no podemos limpiarnos, y abandonados o dejados solos perecemos. Necesitamos también a un pastor. Y gloria sea al Señor, hermanos, tenemos un buen pastor, el Señor Jesucristo. Amén. De Él se habla este pasaje. Jesucristo es nuestro pastor. Es importante, hermanos, que entendamos que cuando los fariseos, las autoridades, oyeron a Jesús decir estas palabras: yo soy el buen pastor, inmediatamente sus pensamientos corrieron hacia el Antiguo Testamento, cuando Dios dice, Jehová dice, yo soy el buen pastor. Sí, gloria sea al Señor. Tenemos un buen pastor que es Dios. Jesucristo es Dios. Amén. Sí, amén. Y Él es nuestro buen pastor. Cristo en este pasaje más antes habla de los pastores que son engañosos. Son pastores que no son verdaderos pastores, son asalariados. Pero Jesús es el buen pastor. Y como vamos a ver, hermanos, en este pasaje, Él tiene ciertas características que realmente, hermanos, deberían motivarnos a amarlo. Pero no solamente amarlo, sino también confiar en Él y seguirle. Necesitamos a un buen pastor. Y vamos a ver, hermanos, unas razones por las cuales podemos seguir a nuestro pastor. Primeramente, hermanos, el buen pastor muere por sus ovejas. El buen pastor muere por sus ovejas. Quiero que vean versículo 11. Estamos otra vez en Juan 10. Y vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, murió por sus ovejas. Sí. Quiero que vean versículo 11, y esto se enfatiza varias veces aquí en versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida, ¿qué? Da por las ovejas. Sí. Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Oh, hermanos, nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, Él murió por las ovejas, Él murió por nosotros. Los asalariados, como vemos en versículos 12 y 13, quiero que lo lean. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas.
Vean atrás, hermanos, en la historia y verán que Buda no murió por las ovejas. Mahoma no murió por las ovejas. Confucio, José Smith, el fundador de los mormones, los santos de los últimos días. Carlos Russell, el fundador de los testigos de Jehová. Ellos no pusieron su vida, pero nuestro pastor, el Señor Jesucristo, dio su vida. Amen. Yes, sir. Amén, Señor, amén. Muere por las ovejas. Amén. Podemos parar ahí nomás, hermanos, al oír eso y decir simplemente por el hecho de que Cristo puso su vida por nosotros y fue tendido en la cruz de Calvario. Eso es suficiente, hermanos, a que lo amemos. Sí, Y sí, que amén. confiemos en Él Amén. y que le sigamos. Amén. Pero vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo murió por las ovejas desinteresadamente. O sea, no fue por Él mismo. Él lo hizo por nosotros. Amen. Sí. Yeah. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Sí. Cada uno de nosotros por el pecado, por haber vivido una vida repleta del pecado, merecíamos la muerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino y cuando Él fue colgado en esa cruz, no estaba pagando el pecado Él mismo porque Él fue perfecto. Él fue Dios. Él estaba muriendo por nosotros, por usted y por mí. Y cuando derramó su sangre preciosa, hermano, fue por usted y por mí. Dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A veces cuando estamos ganando almas, pregunto a la gente, le digo, ¿y por quién murió Jesucristo? Y a veces dicen, no, por la gente, por los romanos. Me han dicho, sí, murió por los judíos. Hermanos, Jesucristo murió por usted y por mí, para darnos vida eterna. Murió por las ovejas desinteresadamente, pero también murió voluntariamente. Quiero que vean el versículo 18. Dice, nadie, hablando de su vida, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oh, hermanos, el Señor Jesucristo no fue obligado. No es que le torcieron su brazo. No fue un accidente, hermanos. No, hermanos. Desde la eternidad, hermanos, ha estado en el consejo eterno de Dios, hermanos, de venir algún día y morir por usted, por mí. Y lo hizo voluntariamente. No le quitaron su vida. Él puso su vida. Y no solo murió desinteresadamente, voluntariamente, pero murió temporalmente, porque no se quedó muerto. Amén. Quiero que vean el versículo 18. Ahí dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos que el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. Ven, al tercer día resucitó. Y al resucitó, hermanos, tenemos la evidencia que el sacrificio que Cristo hizo fue aceptado por Dios Padre. Si se hubiera quedado muerto, no sabríamos si hubiera sido por el pecado de Él mismo o por otra razón. Pero el hecho de que Él resucitó de la muerte, hermanos, es evidencia que el sacrificio de su vida fue aceptado por el Padre. Y ya que Él resucitó, dice la palabra también, hermanos, que nosotros también vamos a resucitar. Amén. En Él tenemos vida eterna. Cristo murió por las ovejas, desinteresadamente, voluntariamente, temporalmente. Eso quiere decir, hermanos, que Él es nuestro dueño. Sí. Él pagó, hermanos, por sus ovejas. Amén. Quiere decir, hermanos, que su vida, su corazón, su cuerpo pertenecen al Señor Jesucristo. 1 Corintios dice, glorificad a Dios, pues algo así, glorificad pues a Dios en sus cuerpos, porque ¿son qué? Quiero que vean 1 Corintios, quiero que vean, hermanos, 1 Corintios capítulo 6. (19) 1 Corintios capítulo 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20, 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, pertenecemos a Dios. Él murió por nosotros. Su corazón, su mente, su cuerpo, su vida
su voluntad, todo, hermano, pertenecen al Señor Jesucristo. Amén. Él lo compró con su sangre. Nosotros somos sus siervos ahora. Así que veamos, hermanos, que debemos de amar a nuestro pastor. Debemos de confiar en Él, debemos de seguirle, porque Él muere por las ovejas. Sí, amén. La segunda razón que debemos de seguir a nuestro buen pastor es porque el buen pastor llama a sus ovejas. No solamente murió por las ovejas, nos ha llamado. El buen pastor llama a las ovejas. Quiero que vean versículo 3. Versículo 3. Estamos en Juan. No solo murió por las ovejas o muere por las ovejas, también llama a sus ovejas. Versículo 3 dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas que llama por nombre. Versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Luego versículo 27, mis ovejas que oyen mi voz. El buen pastor llama a sus ovejas. ¿Saben ustedes, hermanos, que el Señor Jesucristo nos llamó a la salvación? Amén. Sí, amén. Murió por todos. Sí, amén. Pero en la soberanía eterna de Dios, hermanos, un día Él llamó su nombre. Sí. Y Él vino de una forma u otra, hermano. Él vino buscando a usted. Tal vez mandó una persona a su casa. Tal vez alguien lo invitó a la iglesia. Tal vez usted nació en una familia cristiana. Tal vez, por ejemplo, en mi caso, yo con 17 años, anticipando ir a estudiar en la universidad, anticipando participar en el pecado en que los jóvenes se involucran. Y en esa edad de 17 años, mis padres vivimos en otro estado y habíamos venido aquí a California. Mi papá estaba en el ejército militar y lo transfirieron a una base militar en El Toro. Ya no, esa base ya no está ahí. Yo no conocía a nadie, pero estaba ya listo para ir a estudiar en Long Beach. Y una noche prendí la televisión y había un pastor ahí, se llama Billy Graham. Amén. Y por una semana entera escuchando sus predicaciones. Y una noche me acuerdo que me acosté en mi cama pensando, ¿qué voy a hacer? Voy para allá, quiero hacer esto. Y el Señor tuvo la victoria y fue salvo. Amén. No sabía cómo orar, Amén. no podía repetir el plan de salvación, no sabía decir la oración del pecador, pero de una forma u otra el Señor me salvó. Gloria sea al Señor. Sí, amén. Dios llamó mi nombre y Dios llamó su nombre. Quiero que Sí, amén. vayan un poquito atrás, hermanos, en la historia de su vida y pueden ver, hermanos, que Dios, hermanos, estaba alistando su corazón, estaba alistando su mente, a veces por circunstancias feas, tal vez por abusos, tal vez por abandonos, tal vez por X razón. Y Dios, hermano, estaba alistando su vida y su corazón para que cuando un día oyera palabra de Dios, pues es salvo. Dios lo estaba llamando por Sí, nombre. Señor, Él amén. pensó cuando Cristo Amén. estaba en la cruz hace 2000 años, su nombre estaba en su mente infinita. Sí, Señor, Cristo amén. y Amén. murió por usted, y luego en un punto histórico llamó su nombre y usted fue salvo. Nos llamó a la salvación. Dice la palabra de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los siglos, hermano, Dios tiene un plan de salvar a usted, hermano. Hace siglos Dios, desde la eternidad, ha estado en el consejo eterno de Dios, hermano, de salvar a usted, hermano. Dios nos llamó. Sí. Gloria sea al Señor. Y nos sigue llamando. Nos sigue llamando. Cada vez, hermanos, que se predica la palabra, Dios nos está llamando. Amén. Sí, Tal amén. vez ya no a la salvación, pero a la santidad. Sí, amén, así es.
Por eso, hermanos, es muy importante acudir a la iglesia, hermanos. Es importante congregarnos. Porque sí, cuando leemos la Biblia en casa, estamos desarrollando comunión con Dios. Pero cuando oímos predicación de la palabra, Dios nos habla en aquellas áreas que tal vez en nuestra devocional privada no queremos tocar. El Señor Jesucristo sigue llamando, cada vez que se predica la palabra, Dios nos está llamando a la santidad. Dice la palabra de Dios, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Por eso, hermano, cuando venimos a la casa de Dios, ponga todo, apague su teléfono, trate de quitar todos esos pensamientos del pollo que está en el horno, o el juego, o el boxeo de anoche. No enfóquese, mi hermano. Los jóvenes están sonriendo porque vieron la competencia anoche. Yo estaba orando. El momento que entramos, hermanos, este plantel, debemos de venir con corazones y mentes abiertos para que Dios nos hable, hermano. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí hoy? Háblame, Señor, en la escuela dominical, y espero que hayan venido. Y cada cristiano maduro viene a la escuela dominical. Y en la escuela dominical y en el servicio, hermanos, debemos estar atentos a la palabra de Dios, porque Jesús nos sigue llamando, hermanos. Como digo, tal vez no a la salvación, pero nos está llamando a otro nivel más alto, a la madurez en el Señor Jesucristo. Amén. Y por eso cada vez que se predica la palabra de Dios, hermanos, debemos estar atentos y escuchando y diciendo, Señor, háblame. Sí, amén, amén. Nos llama a la salvación, Sí. nos llama a la santidad, nos llama a ganar almas. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Oh, hermano, Dios quiere en estos últimos días, hermano, tenemos que estar ganando almas. Este mundo, hermanos, es un mundo que va de pique, hermano. Y el mundo en su ceguedad, hermanos, y nosotros en esta cápsula a veces que se llama la iglesia, hermano. No, hermano, el mundo necesita oír el evangelio, hermanos. Sí. Vengan, hermanos, los martes, vengan los sábados, vengan los miércoles. Y hermanito, si usted no puede venir, pues hábleme. Algunos hermanos me llamaron. Únase con el grupo, hermanos. Gloria sea al Señor. Semanalmente tenemos más de 100 hermanos que están saliendo a predicar la palabra de Dios. Únese con el grupo. Dios nos está llamando no solamente a la salvación, sino a la santificación, al servicio, a ganar almas. El buen pastor muere por las ovejas. El buen pastor llama a las ovejas. El buen pastor conoce a las ovejas. Él nos conoce, hermano. Quiero que vean versículo 14. Juan 10, versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿No, Manuel? ¿Pues qué? Yes, sir. El hecho de que Jesucristo nos ama, nos conoce, indica salvación. ¿Se acuerdan, hermanos, del libro de Mateo? Cuando Cristo dijo, muchos dirán, Señor, Señor, eché fuera demonios, hice muchos milagros, hice muchas cosas. Y Cristo va a decir, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, De maldad, sí. nunca os conocí. Entonces, a veces cuando nosotros hablamos de haber conocido a Dios, estamos hablando de la salvación del punto de vista humano. Pero cuando Dios habla de la salvación o relación con Él, Él lo explica de otra manera. Y dice que Él conoce a nosotros. Sí. Entonces, el hecho de que Jesucristo nos conoce indica que tenemos una relación con Él, somos salvos. Pero hay otra cosa, hermanos, que cuando oímos esta frase que Jesús nos conoce, trae también consolación al corazón. ¿Verdad, hermanos, que a veces hay luchas en nuestra vida que no compartimos con nadie? Son a veces
pueden ser enfermedades, Sí. pueden ser ciertas aspiraciones que tenemos en la vida, ciertas peticiones. Pueden haber cosas tal vez que hasta nos da pena hablar de ellas, Sí. conflictos personales o luchas interiores, y tal vez como nos da pena, nos da tristeza tal vez, o nos da pena compartirlos con otras personas. Jesucristo nos conoce, Él sabe. Sí. Amén. Y gloria sea al Señor, hermanos, el hecho de que Él nos conoce trae consolación, porque no estamos solos. Tenemos a alguien que sabe lo que estamos pasando, el Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Él conoce las ovejas. Y todo lo que hacemos para Él también, aunque la gente no se da cuenta, a la gente no lo reconoce, el Señor Jesucristo nos conoce, Él sabe lo que estamos haciendo. Entonces el hecho de que Jesús, nuestro buen pastor, nos conoce, no solamente indica salvación y trae consolación, sino también promueve santificación en nuestra vida. Jesucristo lo conoce, Él sabe lo que hace. Él sabe todas esas cosas escondidas. Esa música, esa persona con quien ha estado texteando, esa película. ¿Por qué miran abajo? Tal vez los hermanos no se dan cuenta. Venimos a la iglesia y nos miramos muy guapos y muy modestos y muy, muy santitos, y traemos una Biblia muy grandota bajo el brazo y tenemos una corbata, pero Dios sabe. Amén, amén. Él ve, hermanos, los pensamientos escondidos, esas acciones que nadie ve, esas actitudes, esos planes que tenemos. Y podemos tal vez apantallar a medio mundo y un retrato o algo de lo que somos, pero que no somos, y Dios nos ve, como cuando profeta Samuel miró a Eliab y dijo, wow, este ha de ser el nuevo rey, y Dios dijo, no, el hombre mira lo de fuera, pero Dios mira hasta el corazón. Sí, amén. Mira diferente. Sí. Quiere decir que el hecho de que nuestro buen pastor, que nos conoce, él tarde que temprano. Si usted sigue en aquellas cosas que no agradan a Dios, tarde que temprano, nuestro buen pastor, que tanto nos ama, lo va a traer a la luz. Va a ser muy vergonzoso. Va a ser muy doloroso. Así que el hecho de que Jesús nos conoce debería motivarnos a vivir en santidad. Cuando usted está sola, cuando usted está solo, ese es el verdadero usted. Lo que usted piensa, lo que ve, lo que mira, lo que hace, cómo habla. Cuando usted está sola, si nadie lo está viendo, ese es el verdadero usted. Es su carácter. Y Dios lo ve. Amén. Como yo he dicho muchas veces, usted tal vez puede, y ahora que tengo años en el Señor, usted tal vez me puede seguir todo el día con una cámara. Ahí está el pastor testificando, está el pastor en la mañana leyendo la Biblia, está el pastor orando por ahí. Y decir, pastor, pues, más o menos. Pero Dios, Él ve lo que está aquí. Y Él ve lo que está aquí. Entonces, el hecho de que nuestro buen pastor nos conoce debería motivarnos a vivir en santidad. Y también debería motivarnos a tener comunión. Indica el hecho de que Él nos conoce, nuestro buen pastor nos conoce, indica salvación, trae consolación, promueve santificación, pero motiva la comunión. Porque ahí dice, yo los conozco y ellos a mí. Oh, hermano, debemos, lo más importante, mi hermano, es primeramente su relación con Dios. Conocemos a Dios principalmente por medio de su palabra. Lee la Biblia, medita sobre la Biblia. Debemos, hermanos, tener, no me gusta decirlo hábito porque
la palabra hábito para mí es como una palabra fría. Sí. Costumbre tal vez. O ese tiempo, si caben todos ustedes ahí en esa banca. Debemos de tener un tiempo con el Señor, orando, hablando con Él. No es solamente el estar leyendo la Biblia, tiene que hablar con Él. Debería haber una comunicación de dos caminos. Amén. Hable con el Señor, tenga un tiempo a solas con el Señor, lea su palabra, hable con Él. Él nos conoce, debemos de querer conocerlo. El buen pastor muere por las ovejas. El buen pastor llama a sus ovejas. El buen pastor conoce sus ovejas. El buen pastor guía a sus ovejas. Hay dos más. Cuarto, quinto. El buen pastor guía a sus ovejas. Quiero que vean versículo 3. En versículo 3 dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Luego dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Ahora versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. El buen pastor guía a sus ovejas. Bueno, en un sentido terrenal, un pastor tiene que llevar las ovejas al agua, al pasto, a su redil, del redil al pasto. Tiene que guiar a sus ovejas. Dejarlos a solas, van a perecer. Y usted y yo, hermanos, necesitamos que nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, nos guíe, que nos oriente, que nos dirija. Estamos expuestos, hermanos, a desorientarnos, a perdernos en este mundo, hermanos, y hacer decisiones que son dañinas, que no agradan a Dios y que van a terminar destruyendo nuestra vida, hermanos. Principalmente nos guía por medio de su palabra. Ahí tenemos dice la palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Él nos guía por medio de los mandatos de la palabra de Dios, de los principios generales y por el ejemplo del Señor Jesucristo que encontramos en el Nuevo Testamento. Nuestro buen pastor nos quiere guiar en la vida. Y luego tenemos el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos ha dado su Espíritu Santo. Dice Romanos, no vayan ahí, Romanos 8:12. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, usted no va a escuchar la palabra audible o la voz audible de Dios. Pero el Espíritu Santo, hermanos, toma su palabra, que ya hemos leído, espero que estemos leyendo la Biblia, toma su palabra, y si tenemos una mente abierta, un corazón abierto, el Espíritu Santo aplica ese versículo, ese principio a nuestra vida. Y decimos, ok, Señor, ahora sí entiendo. Pero espérese, y hablamos de esto el jueves pasado. Él tiene otros pastores que usa. En inglés nos llaman under shepherds. El buen pastor tiene otros pastores que ha puesto en las iglesias. Y aunque el pastor y el pastor de jóvenes y los pastores que tenemos en las misiones, aunque no pueden hacer nuestras decisiones, sería bueno de vez en cuando pedir un consejo. Amén. En particular cuando son decisiones tan importantes en la vida. Decisiones que afectan nuestra vida, nuestra familia, nuestra vida espiritual, nuestro matrimonio, nuestros hijos, hermanos. Lo mencioné el jueves pasado, hermano. Una de las cosas que me duele, que me da tristeza a veces, que hay hermanos que cuando vienen a la iglesia son nuevos y recién convertidos en su primer amor y vienen conmigo, y muchos lo han hecho, y vienen conmigo y me dicen, pastor, si algún día usted ve algo en mí, quiero que me diga. Hermano, hay algo que esté haciendo. Al principio sí, pero luego pasan los meses y pasan los años y ahora ya sé. Y empiezan a hacer decisiones importantes
y no quieren. Bueno, su decisión está hecha. Ya saben. Y eso es un reflejo realmente de la soberbia, del orgullo. No me digan, ya tengo mi decisión hecha. Eso duele. Y duele porque no duele duele porque antes usted, hermano, era un hermano humilde, un hermano sensible, un hermano que quería cambiar, un hermano que estaba abierto, ¿verdad? Y quería aprender, quería ser más como Cristo. Duele ahora, ya después de ver, después de un tiempo, como ya no quiere crecer, ya no está abierto al consejo. Ya soy capaz de hacer mis propias decisiones. Pues por lo menos puede pedir consejo. Es usted que tiene que hacer la decisión. Hace muchos años, yo hace años, le dije a una muchacha, estaba interesada en cierto muchacho. Y yo no estaba de acuerdo con esa relación. Y hemos tenido varias parejas, varios que se estaban tratando. Pero, hermanos Dustin y yo no estábamos de acuerdo con esa que se estaban gustando. Y una vez le dije a la muchacha, abrí el camino muy ancho para que me pidieran consejo. Le dije, hermanita, ¿está todavía interesada en aquel joven? Sí, pastor. Ok, nomás para que yo sepa cómo orar. Ahora, claro, si yo hubiera estado de acuerdo, habría dicho, ok, wow, gloria sea al Señor. Pero, ok, para que yo sepa cómo orar. Abrí otra vez el camino para que pidiera consejo. Más adelante ese muchacho quebrantó el corazón de aquello. Hermano, el Señor Jesucristo sobre todo, y under shepherd, pastor inferior, quiere lo mejor para usted. Amén. Su éxito es mi éxito. Amén. Amén. Su felicidad es mi felicidad. Sí, Señor. Amén. Y ya que no podemos oír la voz audible del Señor Jesucristo, por lo menos, ¿qué tal pedir consejo de personas que tal vez tienen un poquito más de experiencia? Ahora, en cuanto al matrimonio, yo necesito su consejo. Apenas me casé hace 3 años. Celebramos nuestro aniversario jueves. Miércoles. Gracias. Pero hermanos, yo he visto 2 generaciones de cristianos, hermanos. Y yo he visto cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Sería bueno pedir un consejo. Así nos guía el Señor Jesucristo, hermanos. Hay ciertos consejos que voy a pedir a cierta persona acerca de la crianza de nuestra hija, ciertas cosas. Y no he hecho una decisión, pero hay ciertas cosas que no soy sabio en esta área. Entonces yo conozco otros pastores que han criado y criado a los hijos. Les voy a pedir un buen consejo. Amén. Sí. Amén. Nuestra iglesia está creciendo, ha crecido, es más parte del grupo. Pero la inmigración está parada. ¿Está bien eso? Ya que Trump ha entrado, la inmigración ha bajado 70%. Y ni ha puesto su muro ni sus nuevos policías ahí. Y eso afecta el crecimiento de las iglesias de habla hispana. Entonces la semana pasada hablé a un pastor, y ese pastor estaba, hermano Benjamín Romero, pero él estaba en un aeropuerto allá en Florida, y le dije, cuando usted venga, vamos a practicar. Quiero pedir un consejo acerca del rumbo de este ministerio. Pero hermanos, todos necesitamos consejos, y el buen pastor nos guía a través, principalmente por su palabra.
Luego por su Espíritu Santo, los impulsos sutiles del Espíritu Santo. Usted no va a oír su voz audible. Y también nos guía, a través de los pastores que Él tiene en las iglesias. Y nuestra responsabilidad, como vemos aquí, es seguir al buen pastor, al Señor Jesucristo. Debemos de seguirlo. Entonces, les he dado 4 razones por las cuales debemos de amar, confiar y seguir al Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Él murió por las ovejas, llama a las ovejas, conoce las ovejas y guía a las ovejas. Y por último, el buen pastor, quiero que ponga, defiende a las ovejas. Yo creo que tengo ahí, protege. El buen pastor protege las ovejas. ¿Se acuerdan, hermanos, del Antiguo Testamento, del David, antes de que fuese rey? ¿Se acuerda que él cuando él pastoreaba las ovejas, el rebaño de su padre, ¿se acuerdan? Y venía un león, Sí, amén. o venía un oso, a veces aún lo agarraba de la quijada, Sí. o con su onda lo Amén. mataba. Protegía las ovejas. ¿Cuánto más? El Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, nos va a defender, nos va a proteger durante los ataques del mal. Porque sí vamos a ser tentados. Pero gracias a Dios, hermanos, Él nos da la gracia. Bástate, mi gracia. Él nos da la gracia para soportar y para tener la victoria. Y nos ha prometido que no vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Y Él nos va a dar la salida que necesitamos. El ataque sí va a venir, pero durante el ataque, el Señor Jesucristo nos va a proteger. Cuando hay pruebas, podemos confiar que el Señor, nuestro buen pastor, nos va a proteger contra cualquier prueba que no sea de Él. Todas las pruebas de un creyente, hermanos, que está viviendo en obediencia, todas las pruebas han sido filtradas por la mano soberana de Dios. Y podemos confiar que no hay ninguna prueba que no sea autorizada por el Señor Jesucristo. Tiene su propósito, tal vez que no nos gusta, pero Él tiene su propósito, y sí, aún en medio de esa prueba fuerte, nos va a defender. Y termino con esto. También nos va a proteger de la pérdida de nuestra salvación. Quiero que vean 10, 27. Aquí está otra vez hablando de las ovejas. Las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, es interesante aquí, nomás esto no es el estudio, el mensaje, pero en versículo 28 estamos en las manos de ¿quién? En 28, quiero que vean. Estamos en las manos de ¿quién? 28. ¿De quién? De Jesús. ¿Okay? Y en versículo 29 estamos en las manos de ¿quién? Del Padre. Quiere decir, esta es otra evidencia del hecho de que Dios Padre y Dios Hijo son iguales en la divina Trinidad. Pero ahí dice que las ovejas estamos en las manos de Dios. Nadie nos puede quitar. En algunas iglesias ellos creen que si usted cae en una mentira o comete la fornicación y no debería hacerlo, es un gran pecado y Dios lo va a disciplinar. Pero que va a perder su salvación, ya no sabe, ya no puede ser salvo, o perdió la salvación y tiene que recuperarla otra vez. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que si realmente hemos sido nacidos de nuevo y hemos sido regenerados, somos hijos de Dios por la eternidad. Estamos en las manos de Dios. Primeramente, ¿quién es más poderoso que Dios? ¿Quién es más poderoso que Dios? Estamos en las manos de Dios. ¿Quién es más poderoso? Nadie.
Entonces nadie nos puede quitar de su mano, estamos seguros. Ok, estamos bien, estamos viviendo en obediencia con el Señor y caemos. Hemos perdido comunión, pero estamos todavía en las manos de Dios. Nadie nos puede quitar de ahí y Él no nos echa afuera. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que nuestro buen pastor, Él nos defiende hasta el último. Sí, amén. O hay amigos que nos van a abandonar. Tristemente hay esposos y esposas que abandonan a su cónyuge. Pero el Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, Sí. nos protege hasta lo último. Sí, amén. Durante los ataques del mal, de pruebas que no son permitidas por Dios y de la pérdida de nuestra salvación. Si hemos nacido de nuevo, estamos seguros en la salvación. Ahora, eso nos da la libertad a andar haciendo lo que nos da la gana. Porque un cristiano verdadero no piensa así. Yes. Un cristiano verdadero no se aprovecha de la gracia del Señor. Un cristiano verdadero quiere agradar al Señor. Sí, amén. Tenemos un buen pastor. Sí, amén. Él murió por sus ovejas. Llama a las ovejas. Él nos llamó personalmente por nombre. Manipuló todas las circunstancias a que usted escuchara la palabra de Dios y fuese salvo. Nos conoce esas áreas más íntimas de nuestra vida y nos protege y nos guía. Toda razón de amarlo, de seguirle, de confiar en Él. Tenemos un buen pastor.